Era una tarde lluviosa cuando llegué a la mansión de las Lomas. No había visitado esa casa en años, desde que la vendimos tras la muerte de mis abuelos. Ahora, estaba vacía, esperando a ser puesta en venta una vez más. Me ofrecí a revisar el lugar, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de que llegaran los posibles compradores. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí un escalofrío recorrerme. El aire estaba denso, como si la casa hubiera estado guardando secretos en silencio durante todo ese tiempo. La primera impresión fue que la mansión estaba en buen estado, a pesar del tiempo transcurrido. Los muebles cubiertos por sábanas blancas, los cuadros polvorientos en las paredes, todo parecía estar detenido en el tiempo. Caminé por los pasillos, recordando los veranos que pasaba allí cuando era niño. Pero había algo diferente, algo que no encajaba con mis recuerdos. Mientras exploraba el lugar, encontré una puerta que no recordaba haber visto antes. Era una puerta pequeña, al final de un corredor en el sótano. Estaba cerrada con llave, pero la curiosidad pudo más. Encontré un llavero colgado en la cocina, y tras varios intentos, logré abrirla. Al entrar, un olor a humedad y a algo más, algo indescriptible, me invadió. Era una pequeña habitación sin ventanas, con las paredes cubiertas de estanterías llenas de viejas cajas de madera. Decidí abrir una de ellas. Dentro, encontré una serie de fotografías antiguas, todas de mi familia. Pero lo que me inquietó fue que en cada una de ellas había algo extraño, un rostro borroso, una sombra en el fondo, siempre la misma figura que no pertenecía a nadie que yo conociera. Al seguir revisando las cajas, descubrí documentos y cartas que hablaban de la construcción de la mansión, pero también de sucesos extraños que ocurrieron durante los primeros años en que mis abuelos vivieron allí. Mencionaban ruidos inexplicables, puertas que se cerraban solas y la sensación de ser observados. Incluso, encontré una carta de mi abuelo dirigida a mi abuela, en la que le confesaba que sentía que alguien más vivía en la casa con ellos, alguien que nunca podían ver pero que siempre estaba presente. Mientras leía, sentí una presencia a mi espalda. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el eco de mi respiración en la habitación. Decidí salir de allí, pero al volver al pasillo del sótano, la puerta se cerró con un golpe seco detrás de mí. Intenté abrirla, pero la cerradura no respondía. Sentí que el corazón se me aceleraba. Estaba atrapado. De repente, los ruidos empezaron. Pasos en el piso de arriba, susurros que venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. El sonido de una puerta que se abre y cierra repetidamente. Grité, pero mi voz se perdió en el vacío de la mansión. Estaba solo, o al menos, eso quería creer. Me arrodillé junto a la puerta, intentando calmarme, recordando que solo era una casa vieja, que no había nada de qué preocuparse. Pero entonces, los susurros se hicieron más fuertes, más claros, hasta que pude distinguir palabras. Palabras que repetían mi nombre, una y otra vez, en un tono que no era humano. La oscuridad del sótano se volvió más densa, como si las sombras mismas se movieran. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente la puerta se abrió sola, con un crujido que resonó en todo el sótano. No esperé a entender qué había pasado. Salí corriendo de la mansión, sin mirar atrás, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Algo que no estaba dispuesto a enfrentar. Dejé la mansión atrás, pero las imágenes y los sonidos me acompañaron durante días. Aún ahora, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros en mi oído, llamándome desde esa puerta en el sótano, esperando que regrese. Pero sé que nunca lo haré. Porque lo que encontré en la mansión de las Lomas no pertenece a este mundo, y tampoco a mí. Después de salir de la mansión, pensé que con el tiempo, todo aquello se convertiría en un mal recuerdo, uno que podría dejar atrás. Pero los días que siguieron demostraron lo contrario. Comencé a notar cosas que no cuadraban, detalles pequeños que, si no fuera por lo ocurrido en la casa, habría pasado por alto. Primero fue la llamada que recibí al día siguiente de un número desconocido. Contesté,
pero al otro lado solo había un silencio perturbador, un silencio que duró unos segundos antes de que se cortara la línea. Pensé que podría ser una llamada errónea o una broma, así que no le di importancia. Pero luego empezaron los mensajes. Volverás, decía uno de ellos. Hay cosas que aún no has visto, decía otro. Los borré sin responder, convencido de que alguien estaba jugando conmigo. Esa noche, el sueño no fue reparador. Me desperté varias veces, sudando y con la sensación de que alguien me estaba observando. Cada vez que abría los ojos, todo parecía estar en su lugar, pero la sensación no desaparecía. En la oscuridad de mi habitación, cada sombra parecía más larga, más densa, y el ruido más insignificante, como el crujido de la madera o el viento en las ventanas, se volvía un recordatorio constante de la mansión. A los pocos días, decidí volver a la mansión para recoger las cosas que había dejado atrás en mi prisa por salir de allí. Llamé a un cerrajero para asegurarme de que la puerta del sótano no volviera a cerrarse sola. Cuando llegué, encontré a un hombre mayor esperando frente a la casa. ¿Vienes por lo que dejaste?, me preguntó sin preámbulos. Me desconcertó que supiera quién era y qué había ocurrido, pero asentí. El cerrajero me acompañó al sótano y, mientras trabajaba en la cerradura, empezó a contarme historias de la casa, historias que al principio me parecieron simples rumores, pero que al escuchar los detalles, me hicieron sentir un nudo en el estómago. Mencionó a los antiguos propietarios, anteriores a mis abuelos, que también habían reportado sucesos extraños. La diferencia era que ellos no hablaban de fantasmas ni apariciones, sino de personas, intrusos que parecían conocer la casa mejor que ellos mismos. Nadie los había visto entrar, pero sus huellas aparecían en el polvo, y los objetos se movían de lugar, como si alguien viviera allí en secreto. Cuando el cerrajero terminó su trabajo, me quedé solo de nuevo en la casa. Bajé al sótano con cautela, decidido a recuperar lo que había dejado. Pero al llegar a la puerta que tanto me había aterrorizado, noté algo extraño en el suelo, marcas. No eran simples rasguños, sino líneas precisas, como si alguien hubiera estado midiendo y marcando el lugar con cuidado. Seguí las marcas con la vista, y me llevaron a una esquina del sótano que no había notado antes. Allí, detrás de una estantería, encontré una trampilla, camuflada en el suelo. Dudé antes de abrirla, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Cuando la levanté, un olor a tierra y humedad me golpeó, junto con una ráfaga de aire frío que provenía de un túnel angosto que descendía a lo que parecía ser un sistema de túneles subterráneos. No había ninguna razón lógica para que algo así existiera debajo de la casa. El túnel estaba lleno de telarañas y polvo, como si no hubiera sido usado en décadas. Sin embargo, había huellas frescas en la tierra, huellas que no eran mías. Me agaché para verlas de cerca y me di cuenta de que no estaban hechas por zapatos, sino por pies descalzos. Sentí un escalofrío recorrerme. Retrocedí lentamente, cerrando la trampilla con cuidado y volviendo a colocar la estantería en su lugar. La idea de que alguien estuviera viviendo allí abajo, moviéndose por la casa sin ser visto, era aterradora. Sabía que no podía quedarme más tiempo, pero cuando me dirigí hacia la salida, escuché un ruido detrás de mí, un crujido que provenía del túnel. No quise mirar, pero sabía que algo, o alguien, estaba ahí. Salí de la mansión lo más rápido que pude, sintiendo que cada sombra en el camino me perseguía. Ahora, cada vez que pienso en la casa, la imagen del túnel y las huellas frescas me asalta a la mente, recordándome que, aunque pueda alejarme físicamente, algo de esa casa me sigue acompañando. Algo que no pertenece solo a la mansión, sino que parece estar buscando algo más. Después de aquella experiencia en la mansión, intenté seguir con mi vida normal, pero la intranquilidad se había instalado en mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el túnel, las huellas descalzas y sentía ese aire frío que había subido desde lo más profundo. No podía dejar de pensar en ello, y aunque me repetía que todo tenía una explicación lógica, mi mente no dejaba de imaginar quién o qué podría estar viviendo en esos túneles. Una semana después de mi última visita,
recibí una llamada del agente inmobiliario encargado de vender la casa. Quería saber si podía reunirme con un posible comprador para mostrarle la propiedad. A pesar de mis recelos, acepté. Sentía que necesitaba una especie de cierre, algo que me permitiera deshacerme de esa sensación de incomodidad. Quizás, si alguien más veía la casa, podría convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El día de la visita, llegué a la mansión un poco antes que el agente y el comprador. El silencio que envolvía la casa era casi palpable, y el viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que parecían cobrar vida. Me mantuve afuera, esperando, pero no pude resistir la tentación de echar un último vistazo a la trampilla del sótano. Bajé las escaleras con cuidado, como si temiera que alguien o algo pudiera oírme. Cuando llegué al lugar donde había encontrado la trampilla, noté que algo estaba diferente. La estantería no estaba exactamente en la misma posición en la que la había dejado. Me agaché para examinar el suelo y, para mi sorpresa, encontré más huellas. Esta vez, parecían más recientes, como si alguien hubiera estado subiendo y bajando por el túnel desde mi última visita. El miedo me envolvió como un sudor frío. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, escuché pasos en el piso de arriba. No eran los pasos firmes del agente inmobiliario o del comprador, sino algo más ligero, casi imperceptible. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. Estaba seguro de que nadie más debía estar en la casa. Los pasos se detuvieron justo encima de mí, en el suelo de la sala de estar. Decidí que era suficiente. Subí las escaleras con rapidez, intentando no hacer ruido. Cuando llegué al salón, estaba vacío, pero la puerta principal, que había dejado abierta, estaba ahora cerrada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué a la puerta para abrirla, pero estaba cerrada con llave. Una llave que no tenía. Traté de no entrar en pánico. Recordé que había otra salida por la cocina, así que me dirigí hacia allí. Pero cuando pasé por el pasillo que conectaba con la cocina, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta del sótano, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada también. Pero no solo eso. Desde el otro lado de la puerta, se escuchaba el sonido de alguien moviendo algo pesado, como si estuvieran arrastrando muebles o cajas. Decidí que no podía esperar más. Regresé corriendo al salón, buscando desesperadamente algo con lo que romper la ventana y salir de allí. Encontré una vieja lámpara de bronce y, sin pensarlo dos veces, la lancé contra el vidrio. El ruido fue ensordecedor, pero el vidrio no se rompió del todo. Di varios golpes más hasta que finalmente se hizo un agujero lo suficientemente grande como para que pudiera escapar. Salí por la ventana, cortándome un poco en el proceso, y corrí hacia el auto. Justo cuando llegaba, el agente inmobiliario y el comprador aparecieron en la entrada, mirándome con sorpresa. No pude explicarles lo que había sucedido, solo les dije que la casa no estaba en condiciones de ser vendida y que no podía permitirles entrar. Esa noche, llamé a la policía. Les conté sobre el túnel, las huellas y los ruidos que había escuchado. No mencioné nada que pudiera sonar demasiado irracional, solo me centré en los hechos. Ellos prometieron investigar, pero no pude evitar notar la expresión de escepticismo en sus rostros. Aún así, me aseguraron que enviarían a alguien para revisar el lugar. Desde ese día, cada vez que pienso en la mansión de las Lomas, siento que algo quedó pendiente. No sé si la policía encontró algo en esos túneles o si simplemente lo dejaron pasar como una historia más de una casa vieja. Pero lo que sí sé es que esa sensación de ser observado, de que algo o alguien estaba viviendo en esa casa, no me ha abandonado desde entonces. Y aunque he intentado olvidar lo ocurrido, cada ruido en la noche, cada sombra que se mueve, me recuerda que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse tan fácilmente. Pasaron semanas desde el incidente en la mansión, y aunque intenté seguir con mi vida, la inquietud persistía. El sueño no llegaba fácil y la tranquilidad se había vuelto un lujo.
La sensación de ser observado nunca me abandonó y la inseguridad se había apoderado de mi rutina diaria. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta sin remitente. No tenía una dirección de retorno, solo mi nombre y la dirección de mi casa. Dentro, había una simple nota escrita a mano que decía: «Volviste a casa. ¿Te arrepientes?». La letra era la misma que había visto en los mensajes previos, y el corazón me dio un vuelco. Nadie debía saber dónde vivía. Me sentí invadido, como si cada rincón de mi vida estuviera siendo observado. Decidí llamar a la policía nuevamente, pero esta vez no tenía mucho que reportar. La carta no contenía amenazas directas y no había pruebas concretas de que alguien estuviera realmente detrás de todo esto. A pesar de mi insistencia, los oficiales me recomendaron que tomara precauciones, pero no podían hacer mucho sin pruebas claras. Tratando de mantener la calma, decidí instalar un sistema de cámaras de seguridad en mi casa. Era una medida extrema, pero sentía que no tenía otra opción. Cada noche, revisaba las grabaciones en busca de cualquier signo de actividad sospechosa. Al principio, todo parecía en orden, pero luego empezaron a aparecer cosas que me dejaron helado. En las grabaciones, noté movimientos extraños en mi jardín durante la noche. Eran sombras que se movían cerca de las ventanas y se desvanecían antes de que pudiera identificarlas claramente. Revisé las grabaciones una y otra vez, convencido de que mis ojos me estaban engañando. Pero las imágenes eran claras, alguien estaba merodeando alrededor de mi casa. La situación se volvió aún más desconcertante cuando encontré marcas en el suelo del jardín que no reconocía. Parecían ser huellas de zapatos, pero en una forma irregular, como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Decidí tomar fotos y enviarlas a la policía, pero nuevamente me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas concretas de un delito. La sensación de invasión se hizo más intensa cuando comencé a notar que cosas pequeñas estaban fuera de lugar en mi casa. La primera vez fue un libro en la sala que había sido movido de su estante. Pensé que podría haber sido un descuido, pero luego comenzaron a ocurrir otras cosas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, una silla que encontraba en una posición distinta a la que la había dejado. Me volví obsesivo con el orden y la limpieza, pero nada parecía estar realmente en su lugar. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo inquietante. En una de las imágenes, vi una figura que se movía rápidamente frente a mi casa, tan solo un par de segundos antes de que una sombra entrara en el marco de la cámara de seguridad del jardín. El movimiento era rápido y furtivo, pero había algo en la forma en que se movía que me parecía familiar. Era como si alguien estuviera tratando de evitar ser visto, pero de alguna manera sabía exactamente dónde debía mirar. El día siguiente, al regresar a casa después del trabajo, noté que la puerta principal estaba ligeramente abierta, aunque la había cerrado con llave antes de salir. Entré con cautela, revisando cada habitación en busca de signos de intrusión. Todo parecía en su lugar, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien había estado allí. El aire estaba cargado, y el silencio que envolvía la casa me parecía opresivo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los sonidos en la casa se hicieron más prominentes. Ruidos de pisadas en el piso de arriba, golpes en las paredes, y el sonido de algo arrastrándose. Cada pequeño crujido me hacía saltar, y me encontraba a menudo revisando las cámaras en busca de alguna explicación. Pero las grabaciones solo mostraban lo que ya había visto, sombras y movimientos que no podían ser claramente identificados. La intranquilidad se convirtió en una constante en mi vida. Cada vez que pensaba que podía estar a salvo, algo nuevo aparecía para recordarme que no estaba solo. Los objetos en mi casa seguían moviéndose sin explicación, y el miedo se convirtió en una presencia constante, acechando en cada rincón. Sin un final claro a la vista, la incertidumbre se había convertido en mi compañera diaria, y cada día me encontraba más atrapado en un ciclo de angustia y desesperación. La angustia se había convertido en una rutina diaria, y cada día me sentía más atrapado en una realidad que no parecía tener fin.
El miedo se había arraigado en cada rincón de mi vida y la casa se había transformado en una prisión psicológica. Las huellas en el jardín, los objetos moviéndose sin razón aparente y la sensación constante de ser observado se habían convertido en una carga insoportable. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, noté algo que me heló la sangre. En una de las imágenes, vi a alguien entrando en la casa a través de una ventana que había dejado abierta para ventilar. La figura se movía con cuidado, pero la imagen era lo suficientemente clara como para distinguir que no era alguien que conociera. La persona caminó lentamente por la casa, revisando cada habitación como si estuviera buscando algo específico. Decidí que debía hacer algo al respecto. Llamé a la policía una vez más, pero esta vez con las grabaciones como evidencia. Finalmente, parecieron tomarse en serio mi caso. Un equipo de oficiales llegó a la casa para investigar y revisar las grabaciones. Aunque intentaron tranquilizarme, sabían que debía ser algo inquietante para que hubiera llamado tantas veces. Mientras esperábamos a que los oficiales terminaran su revisión, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz que no reconocí, pero que me resultaba familiar de alguna manera. La voz, distorsionada por la línea, decía: «Ya has visto demasiado. Esto no termina aquí». El miedo me paralizó, pero la policía llegó justo a tiempo para escuchar la llamada. Parecía que la situación se estaba intensificando. Los oficiales realizaron una búsqueda exhaustiva en la casa, revisando cada rincón, pero no encontraron señales de intrusión reciente, ni rastros de la figura que había aparecido en las grabaciones. La investigación continuó durante días. Aunque no encontraron pruebas concretas de que alguien estuviera viviendo en la casa o que estuviera realmente en peligro, el hecho de que alguien hubiera accedido a mi hogar y me hubiera observado me dejó en un estado de ansiedad constante. La sensación de estar vigilado nunca desapareció y la presencia de las cámaras de seguridad solo me ofreció un alivio temporal. Poco a poco, empecé a notar que mi vida se estaba desmoronando. El estrés y el miedo habían afectado mi trabajo y mis relaciones. La paranoia se había apoderado de mí y cada pequeño ruido o sombra se interpretaba como una amenaza. Finalmente, decidí tomar medidas drásticas, vendí la casa y me mudé a un lugar nuevo, lejos de todo lo que había experimentado. El proceso de mudanza fue liberador y aterrador a la vez. La nueva casa, aunque no exenta de sus propios problemas, ofrecía una sensación de frescura y un nuevo comienzo. A pesar de que el tiempo había pasado, las grabaciones, la llamada anónima y las huellas en el jardín seguían presentes en mi mente. Mientras me acomodaba en mi nueva vida, traté de reconstruir mi tranquilidad. Pero no podía evitar pensar en todo lo que había pasado. El miedo había dejado una marca indeleble en mi psique, y cada vez que escuchaba un sonido o veía una sombra, el pasado se hacía presente. El recuerdo de la mansión y la figura que me rodeaba en la oscuridad seguía persiguiéndome, recordándome que a veces, el verdadero horror no está en lo desconocido, sino en la realidad que enfrentamos cuando sentimos que hemos sido invadidos, observados y atrapados en nuestra propia existencia.